Sean bienvenidos a este programa Con Jesús en mi hogar, en este tercer domingo de Pascua, celebrando este tiempo tan bonito que nos permite la Iglesia. Vamos entonces, mis hermanos, a pedir primero la luz del Espíritu Santo, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija, el que dirija este momento de oración, este momento de reflexión. Entonces yo te invito allí en tu hogar para que te pongas cómodo, cierres tus ojos un instante y pidas la luz del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, estamos reunidos en torno a ti, en torno a tu presencia. Pedimos que tú, Espíritu Santo de Dios, sea el que dirijas este momento, seas, Espíritu Santo de Dios, el que guíes nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro hablar. Que seas tu, Espíritu Santo de Dios, dirigiendo nuestros pensamientos. Que seas tu, Espíritu Santo de Dios, dirigiendo nuestra vida para que podamos ser instrumentos de tu amor, de tu gracia. Por eso, Espíritu Divino, envía la gracia de tu unción, envía la gracia de esa fuerza poderosa que penetre en lo más íntimo de nuestro corazón. Te lo pedimos desde el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que ella también nos asista en este momento y abra nuestro entendimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos entonces, mis hermanos, a escuchar el Evangelio del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros discípulos suyos. Simón Pedro le dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y en aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen las redes a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y en aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se le acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven a unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta allí la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús le dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabía bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y él le contestó: sí, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos
y otro te ceñirá y te llevará donde quieras, donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar la gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, estamos en este tiempo de la Pascua, este tiempo en el que la iglesia se alegra por la resurrección de Jesús. Es un tiempo propicio para también reflexionar un poco. No solamente el tiempo de Cuaresma es para reflexionar, sino que también la Pascua, que son estos 50 días después de la resurrección del Señor, celebrar también esa alegría de Jesús resucitado, reflexionar en nosotros mismos, dejar a un lado el hombre viejo para ser una criatura nueva mediante la resurrección de Jesús. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de gozo que se extiende durante este tiempo para que nosotros, desde la intimidad de nuestro corazón, tengamos ese encuentro con Jesús resucitado, tengamos ese encuentro con aquel que murió en la cruz por nuestra salvación, pero que no se quedó en la cruz, que ha resucitado. Tampoco se quedó en el sepulcro, está en medio de nosotros, vivo, presente, real en medio de nosotros. Por eso tenemos que llenarnos de gozo en este tiempo pascual. Y el Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos habla de una de las apariciones de Jesús a sus discípulos. Durante este tiempo, más que todo la octava de Pascua, hemos escuchado el Evangelio, en los Evangelios, las apariciones de Jesús a sus discípulos, a María Magdalena, a los demás discípulos que tal vez tenían miedo aún, o tal vez no se habían encontrado con Jesús resucitado y aún había miedo en sus corazones. Por eso en este Evangelio también nos habla de una de las apariciones de Jesús, y en este caso en un contexto del mar de Galilea, allí donde estaban ellos reunidos pescando. Estaban allí de cierta forma volviendo a lo que eran antes de encontrarse con Jesús. Ya el Señor, antes de su muerte, cuando los llamó, les dijo, síganme y serán pescadores de hombres. Síganme y van a hacer algo mucho más grande de lo que están haciendo. Pero de cierta forma, los discípulos, aún con miedo en su corazón, vuelven a su pasado, vuelven a lo que eran antes. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado así, mis hermanos? Que ya hemos tenido un encuentro con Jesús, pero llega un momento en que volvemos a lo que éramos. Llega un momento en que volvemos a ese pasado. Llega un momento en que volvemos tal vez a nuestros miedos, volvemos tal vez a nuestro pecado, volvemos tal vez a eso que era recurrente en nuestra vida antes de encontrarnos con Jesús. Y los discípulos de cierta forma vuelven a esa profesión que tenían de ser pescadores, a esa profesión que tenían de estar pescando por allí. Pero Jesús ya los había llamado, ya había tenido ese encuentro con Jesús, ya habían tenido ese momento íntimo con Jesús. Y lo más bonito es que el que lo reconoce es Juan, el discípulo amado. Juan lo reconoce desde ahí, desde la barca. Y en las apariciones de Jesús, después de la resurrección, es común escuchar que al principio, cuando los discípulos, las personas miraban a Jesús, veían a Jesús, no lo reconocían. No lo reconocían porque de cierta forma se convertía en un cuerpo glorioso, de cierta forma resplandecía, veían algo diferente en Jesús. Entonces los discípulos a la primera no se dieron cuenta que era Jesús. Pero Juan, el discípulo que él tanto amaba, lo reconoce y le dice a Pedro, la cabeza, le dice, es él, es el Maestro, es el Señor. Es muy bonita esa expresión de es el Señor, es reconocer al Señor. Todos estamos llamados a reconocer al Señor en nuestra vida, a reconocer al Señor en nuestro caminar, a reconocer y mirar, es que es Él, el que ya me había cautivado, el que ya me había llamado. Entonces es muy bonito que Juan lo reconoce y después le dice a Pedro, y dice el Evangelio, que Pedro estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Se echó al agua.
y fue hasta la orilla para contemplar más de cerca al Señor. Y Jesús ya les había dicho, porque llevaban una noche sin pescar, Jesús otra vez les dice, no, lancen las redes a este lado. Y allí estaban todos los peces. Y es muy específico la palabra de Dios en este evangelio porque dice cuántos peces eran. 153 peces. Y de cierta forma ese número nos muestra, o lo que significa es el número de peces que existían en ese lugar. Pero más allá de eso, nos recuerda la misión que todos nosotros tenemos como cristianos católicos. Por eso ellos ya entienden que su misión no era ser pescadores, sino más bien ser pescadores de hombres. Y por último, vamos a mirar esa expresión de Pedro, a lo último, que es algo muy bonito, y son 3 preguntas que le hace Jesús a Pedro. Primero le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Y Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. No le dice, tú sabes que te amo, sino, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Pero Jesús no se quedó con esto. Le vuelve y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro nuevamente le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y de cierta forma, Pedro se siente conmovido porque recuerda esa negación, recuerda esas 3 veces que lo negó, recuerda esas 3 veces en que Pedro dijo, no, es que yo no lo conozco. Y Jesús de cierta forma hace en esta ocasión que Pedro tenga una profesión de fe y le diga, sí, Señor, tú sabes que te quiero, de cierta forma para remediar eso que dijo en aquel momento cuando lo negó. Y Jesús se abaja y le dice, por último, Pedro, tú me quieres. Ya no es tú me amas, tú me quieres. Apacienta mis corderos. Y por último, de cierta forma, una palabra profética a Pedro de cómo iba a morir. Ya eso había pasado ya la pasión, ya Jesús había resucitado. Llegaría el momento en que él subiría al cielo y ellos seguirían la misión. Y ahí es donde Pedro ya ofrece su vida como sacrificio al Señor y muere de una forma muy similar a Jesús, crucificado. Entonces, vivamos este tiempo con este evangelio, vivamos este momento íntimo de los discípulos de Jesús, donde estaban allí pescando y recuerdan el llamado que Jesús les había hecho. Y el Señor también nos recuerda ese llamado a cada uno de nosotros, a ser pescadores de hombres, a no volver al pasado, a no volver a lo que había antes, sino más bien a seguirle al Señor. Por eso, por último, termina este evangelio, sígueme. Y ese sígueme es para cada uno de nosotros. Vamos entonces a una breve pausa y ya regresamos. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. ¿Es este televisor bien pueda? Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor.
y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas, entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Bueno, seguimos en este programa con Jesús en mi hogar, desde la parroquia Santa Ana, en este tiempo pascual, como ya veníamos hablando un poco. Todavía seguimos en la Pascua por eso se extiende todo este tiempo, alrededor de 50 días, hasta la fiesta de Pentecostés, que viene el Espíritu Santo sobre nosotros. Y en ese tiempo pascual vamos a interiorizar en la alegría del resucitado, interiorizar en que Jesús está vivo, en que Jesús está presente en medio de nosotros. Por eso también hemos iniciado ya un mes muy bonito para la iglesia, y es el mes de mayo, que de cierta forma trae ciertos momentos que la iglesia conmemora, celebra, y es el mes de la Virgen, es el mes de nuestra Madre, de Nuestra Señora. Este mes no nos podemos quedar solamente con una advocación. Sabemos que las advocaciones son diversas manifestaciones, apariciones, devociones que tiene la iglesia a lo largo de los años. No solamente podemos quedar en la de Fátima, nos podemos quedar en María Auxiliadora, no, tenemos que ir más allá también, pero más allá de una advocación, mirar el papel de María en nuestros tiempos, mirar el papel de María como una mujer sencilla, como una mujer humilde. Y recuerdo una vez que escuchaba un término muy bonito al hablar de María en el servicio, cómo María sirve, y es la mujer del delantal. Es una expresión de un obispo, y decía un sacerdote hablando de este término, la mujer del delantal, decía es que María se quita el delantal para servir. Por eso también nosotros estamos a ese servicio. Por eso en este mes de mayo, que es tan especial para nosotros en la iglesia, es recordar a María como ese papel tan importante en la historia de la salvación. ¿Por qué en la historia de la salvación?
Porque María estaba a los pies de Jesús, María estuvo con Jesús, María fue quien, por medio de la acción del Espíritu Santo, se engendró el Verbo es Jesús, se engendra en el vientre de María durante esos 9 meses para darnos al Salvador, para darnos a Jesús el Señor. Por eso María tomó un papel importante, y tomó un papel tan importante que cuando terminan el Concilio Vaticano II, sacan un documento especialmente hablando sobre la Santísima Virgen María. Porque María hace parte de nuestra vida, María es la mujer de la historia, María es aquella mujer en el que el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Por eso es importante reconocer a María como la madre del Salvador. Por eso es importante reconocer que María es la reina y señora de nuestra vida, la reina y señora de nuestro corazón. Por eso la iglesia dedica un mes completo a la Santísima Virgen María. Y lo más bonito, que muchas personas tal vez no le dan importancia, es que el mes de mayo empieza con una fiesta muy importante y es la fiesta de San José Obrero. De cierta forma, San José abre las puertas al mes de mayo, abre las puertas a su esposa, abre las puertas a María. Y durante el mes de mayo tenemos celebraciones muy bonitas como la del 13 de mayo, que recordamos la aparición de Nuestra Señora en Fátima, Portugal, a 3 humildes niños. Y nos deja un mensaje tan bonito que ojalá todos interiorizáramos en el mensaje de Fátima. Orar por la conversión de los pecadores, orar por la iglesia, orar por aquellas personas que se han perdido, por aquellas personas que han perdido el rumbo de sus vidas, por aquellas personas que tal vez están descarriadas. Por eso los 3 niños de Fátima cogen un amor tan grande al Santo Rosario y le piden tanto a la Santísima Virgen María por la conversión de los pobres pecadores. Por eso el mensaje de Fátima se extiende hasta hoy en día, porque nos pide la conversión. Todos estamos llamados a la conversión. Por eso Fátima se convierte en la historia de la iglesia en una de las apariciones o manifestaciones más bonitas dentro de la iglesia, porque nos llama a la conversión, a un llamado a convertirnos. Y es más bonito que este mes de mayo también estamos viviendo ese tiempo de la Pascua, estamos viviendo ese tiempo en el que vivimos la alegría del Señor, en que también tenemos que dejar a un lado las cosas que nos hacen daño para ser nuevas criaturas en Cristo resucitado. Tenemos también María Auxiliadora, que en Colombia hay una fuerte devoción y en el mundo, pero en Colombia sabemos que hay una fuerte devoción a María Auxiliadora. Y las personas le tienen mucha devoción. Uno ve un martes de María Auxiliadora, tantas personas que vienen pidiéndole a la Santísima Virgen María su intercesión, pidiéndole a ella que interceda ante el trono de la gracia, que interceda ante su Hijo Jesús por alguna necesidad, algún milagro, y uno ve a las personas con mucha fe, con mucha devoción. Entonces son fiestas importantes durante este mes de mayo, pero debemos de tener una devoción sana. Una devoción que realmente nos lleve a encontrarnos con Jesús. No podemos solamente centrarnos en María, en la Virgen, no. Tenemos que ser también cristocéntricos. Tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Cristo debe ser el centro de nuestra vida y con ello poder llevarnos a María y que María también nos lleve a Jesús. Por eso no podemos tener una fe solamente de martes a María Auxiliadora, no podemos tener solamente una fe del rosario, pero no vivir los sacramentos, no vivir la Eucaristía. Hay muchas personas que dicen rezar el rosario, pero no se acercan a la confesión. Entonces no tienen una devoción sana. Entonces no son personas que realmente solamente están detrás de un milagro, de alcanzar una gracia, pero no realmente de una conversión. Por eso San Luis María Griñón de Montfort habla de tener una devoción sana a la Santísima Virgen María. Tener una devoción de amor que nos lleve a los sacramentos, que nos lleve a Jesús, que nos lleve a ese encuentro personal con Jesús. María es la mujer del sí, María es la mujer del fiat, la que dijo sí al Señor y por medio de ese sí entra la salvación. Por eso también María estaba al pie de la cruz y lo contemplábamos ahora en Semana Santa,
que María estaba al pie de la cruz. Y por eso Jesús le dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. De cierta forma tomamos una adopción filial a la Santísima Virgen María mediante esas palabras de Jesús en la cruz, porque todos nos convertimos en hijos de María. Por eso desde aquel momento, Juan, que somos también cada uno de nosotros, la acogemos en nuestra casa, la acogemos en nuestra vida. Por eso en este mes de mayo, una invitación muy especial, para que tengamos una devoción muy sana a la Santísima Virgen María, para que en nuestras casas hagamos el rezo del Santo Rosario con nuestras familias, para que hagamos un pequeño altar a la Santísima Virgen María, para que si tenemos un cuadro en nuestra casa, una imagencita, una estampita, en nuestras casas le hagamos un lugar digno a la Santísima Virgen María, honrándola por medio del Santo Rosario. Por eso, en este mes de mayo, vivamos como hijos de María, vivamos como esas criaturas de Dios, enamorados de la madre. Por eso es que el papel de la madre es tan importante en el mes de mayo. Por eso en lo comercial, en lo exterior, también se celebra el mes de la madre. Y qué bonito también que a ejemplo de María, nosotros también amemos a nuestra madre, a esa figura de la madre, a esa figura tan importante de aquella mujer que también permitió que nosotros estemos aquí, que nosotros estemos en medio de este mundo que tal vez ha perdido el rumbo, pero que al ver a María, contemplar a María, podemos centrarnos un poquito en lo que realmente es necesario, en lo que realmente importa, que es estar siempre a los pies de Jesús. Por eso María se convierte en aquella intercesora, por eso María se convierte en aquella mujer que está al pendiente de nuestras intenciones, no para quedarse ella con esas intenciones, sino para ir hacia el trono de la gracia, hacia su Hijo Jesucristo y presentarle esas intenciones. Yo muchas veces me imagino a la Santísima Virgen María cuando uno ora con fe, con devoción y le pide algo a ella. Yo me la imagino tan mamá de cuando nosotros muchas veces le pedíamos permiso a nuestra mamá de salir y nuestra mamá nos decía, dígale a su papá. Pero nosotros tal vez por miedo, tal vez de que nos dijera que no, y tal vez sabíamos que si nuestra mamá le decía, era mucho más fácil que nos dejaran salir o que nos dejaran ir a cierto lugar. Así me imagino a la Santísima Virgen María cuando nosotros le pedimos a ella su intercesión y le pedimos que nos alcance alguna gracia del cielo. Recordemos que la Santísima Virgen María no hace milagros, ella intercede por nuestra intención, y es lo mismo que hacía nuestra mamá cuando pedíamos ese permiso, intercedía ante nuestro papá para que pudiera nuestro papá decir, bueno, yo lo dejo salir. Así me imagino mucho a la Santísima Virgen María acercándose a su Hijo Jesús, a decirle, hijo, vea, esta persona necesita esta gracia, esta persona necesita esto, esta persona está pidiendo esto. Así me imagino mucho esa intercesión de la Santísima Virgen María. Por eso acudamos a María con fe, con el Santo Rosario. Decía un gran santo de la Iglesia que el arma para estos tiempos es el Santo Rosario, empuñar en nuestra mano el Santo Rosario, ser esos discípulos de la Santísima Virgen María, esos apóstoles del Rosario, y que muchas personas en este mes asistan al Rosario, lo hagan en sus casas, lo hagan en el templo antes de la Eucaristía y vivan ese momento mariano, vivan este tiempo tan bonito del mes de mayo, 31 días en que le dedicamos a la Santísima Virgen María, en que le decimos a ella, mamá, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús. Mamá, tengo esta intención. Madre, tengo esta necesidad. Tú la puedes alcanzar por medio de tu intercesión. Tú puedes hablar con tu Hijo Jesús para que me ayude en esta necesidad. Decía también un santo de la Iglesia que Dios reunió todas las aguas y las llamó mares. Y reunió todas las gracias y la llamó María. Porque María es la llena de gracia. María es aquella mujer sencilla, humilde, aquella mujer que se dejó amar, aquella mujer que se dejó cautivar, aquella mujer que era tan humilde, tan sencilla,
que solamente lo único que pudo decir ante el anuncio del ángel fue: hágase, hágase en mí, según tu palabra. Se anonadó, quedó tan pequeña ante Dios que desde su corazón lo único que pudo salir fue un sí, un hágase en mí, según tu palabra. Entonces mi invitación en este mes de mayo es a que acudamos a la Virgen, es a que le pidamos su intercesión, es a que le digamos a nuestra madre, con esa confianza que tenemos también con nuestra mamá terrenal: mamá, necesito esta necesidad, alcánzala de parte tuya ante nuestro Padre Celestial. ¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos! Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, seguimos en este programa con Jesús en mi hogar, y qué bonito vivir esas palabras: con Jesús en mi hogar. Invitar también a Jesús a nuestro hogar, que Él sea aquel que dirija nuestras familias. Y en este último bloque, hablar un poco de mi experiencia con Dios, mi experiencia en este camino de fe. Desde muy pequeño he tenido pues como ese acercamiento a la iglesia por mi abuela materna. Ella fue y es una persona muy enamorada del Señor, muy de Eucaristía, muy de vivir los sacramentos. Entonces, de cierta forma, gracias a ella y a sus oraciones, siempre desde muy pequeño he estado pues como en estos caminos. Siempre jugaba con santos. Lo único que yo pedía, cuando llegaba el tiempo de Navidad, no pedía carros o cosas así, sino que siempre pedía una imagencita o pedía un librito espiritual, algo que me ayudara. Entonces, desde muy pequeño siempre he tenido ese amor por el Señor, ese amor por la Eucaristía, ese amor por los sacramentos, y en todo mi caminar siempre ha sido marcado por muchos sacerdotes que me han enseñado este camino de fe, me han enseñado a tener ese encuentro con Jesús.
Recuerdo desde muy pequeño grandes sacerdotes como el padre Jorge Vázquez, que fue el sacerdote que me permitió que entrara al grupo de acólitos en ese tiempo. Él era el párroco de la parroquia principal, Nuestra Señora de la Candelaria. Yo no tenía la edad para entrar de acólito, ya que en ese tiempo había que tener como entre 8 años, 9 años, y yo tan solo tenía como 6 añitos. Mi abuela, muy cercana al padre, le pide el favor a él que si podía yo ingresar al grupo de acólitos, y desde esos 7 añitos, 6, 7 añitos, he estado siempre sirviendo en el altar. Y ya en este momento tengo 24 años y aún sigo en el altar, aún sigo sirviéndole al Señor por medio de algo tan bonito que es estar en el altar, el servir en el altar, el estar pendiente de la liturgia, el estar pendiente de los sacerdotes, el estar pendiente de las ceremonias. Y ahora que pasó este tiempo que desde muy pequeño he amado, el tiempo de la Semana Santa, recuerdo muy de pequeño, porque vivía cerca de la parroquia principal, me le volaba a mi mamá, casi que en pijama, a ver los santos, a ver cómo vestían las imágenes, a ver qué arreglaban, cómo vestían esta imagen, cómo arreglaban para las fiestas, cómo arreglaban para la Semana Santa. Entonces desde muy pequeño he tenido como ese amor por estar cerca de Jesús, por ese amor de tenerlo como el Señor de mi vida. Entonces desde muy pequeño me he enamorado de la liturgia, me he enamorado de la Eucaristía, me he enamorado de los sacramentos, de la Santísima Virgen María. Como les decía al inicio, yo no pedía juguetes, pedía era una imagen de la Virgen, pedía algún librito y la sacaba en procesión por la cuadra de mi casa, recuerdo muy bien, muy pequeño, la sacaba en una cajita o un pedazo de madera, ahí la pegaba y salíamos en procesión con todos los niños de la cuadra. Entonces siempre me he enamorado mucho de la intercesión de la Santísima Virgen María. También recuerdo cuando hice la primera comunión, con lo que recogí pues de este día, compré una imagen de la Virgen y la pasaba por las casas, la llevaba por las casas de las personas que quisieran recibir la presencia de la Virgen María mediante esta imagen. Y muchas personas abrían las puertas de su casa para recibir a la Virgen y hacer el Santo Rosario en familia, compartir ese mensaje de amor de parte de la Santísima Virgen María. Siempre ha marcado mi vida estar en el altar, siempre ha marcado mi vida jugar a ser sacerdote cuando era más pequeño, jugar a predicar, jugar a hacer una Eucaristía. Y me apasionó siempre este llamado, me apasionó siempre estar cerca de la iglesia, estar cerca de las parroquias, estar cerca de los sacerdotes. Y siempre he sentido que en mi casa ha sido un lugar muy sacerdotal, porque muchos sacerdotes que han pasado por el pueblo, muchos sacerdotes amigos de mi familia, han llegado a la casa como una pequeña Betania, como un pequeño lugar donde pueden descansar, donde pueden encontrarse con mi familia, con mis amigos. Entonces siempre ha sido ese momento de intimidad con Dios a través del sacerdocio, a través de los sacerdotes. He tenido una experiencia también muy bonita acá en la parroquia Santa Ana, ya hace más de 8 años, creo un poco más, de estar también ayudando mucho en lo que es la sacristía, ayudándole al sacristán, ayudándole a los sacerdotes, ayudando en la Semana Santa con la logística de vestir las imágenes, con la logística de las procesiones, de estar pendiente de las procesiones. Entonces siempre me ha apasionado ese sentido de iglesia, ese sentido de estar cerca de la iglesia. También tuve experiencia en una comunidad muy bonita acá en Guarne, que es los hijos e hijas del Fiat, muy conocidos como el Ave María. Allí estuve haciendo mi experiencia como religioso, estuve un tiempo allí discerniendo qué quiere el Señor para mi vida. Estuve viviendo con los hermanos durante un tiempo, pidiéndole al Señor pues como esa gracia de en algún momento poderle responder al llamado que Él tiene para mí. Tal vez en algún momento de mi vida yo poderle decir al Señor,
si Él me quiere para la vida sacerdotal, si me quiere para la vida religiosa, poderle responder al Señor desde lo más íntimo de mi corazón, con un corazón sincero, con un corazón enamorado realmente de lo que es estar cerca del Señor. Me ha apasionado mucho vivir la Eucaristía, y en la Eucaristía encuentro el consuelo, en la Eucaristía encuentro lo que mi alma muchas veces necesita, lo que mi alma muchas veces anhela, que es alimentarme del cuerpo y la sangre del Señor, y estando allí en el altar vivir con mayor intensidad la Eucaristía. También tuve la experiencia de tener un grupo de jóvenes de la Renovación Carismática. Eran 40, 50 jóvenes muchas veces, que teníamos encuentros de oración cada 8 días, vivíamos un momento de oración, un momento de intimidad con el Señor. Fue impresionante ese tiempo, porque muchos jóvenes se acercaban al Señor, muchos jóvenes tenían ese encuentro con el Señor, y era muy apasionante ver tantos jóvenes abrir sus manos y clamar Espíritu Santo, abrir sus manos y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, necesito esto, estoy pasando por esta dificultad. Y fueron muchos testimonios de muchos jóvenes durante ese tiempo. Tuvimos el grupo de oración de jóvenes, donde ellos se enamoraron mucho del Señor. Ahora apoyo un poco lo que es la pastoral juvenil de la parroquia con el padre Danilo y el grupo base de la pastoral juvenil, trabajando también por los jóvenes. También me ha apasionado mucho trabajar con los jóvenes, que los jóvenes tengan la misma experiencia que de cierta forma yo he tenido con el Señor durante mi vida, que ellos también tengan esa experiencia de enamorarse con el Señor. Pertenezco a la Renovación Carismática, que es un movimiento dentro de la iglesia que nos lleva a un encuentro muy íntimo mediante la acción del Espíritu Santo. Y en la Renovación Carismática he vivido mucho esa experiencia del bautismo en el Espíritu, esa experiencia de renovarme en el Espíritu mediante la oración del Espíritu, mediante esa efusión del Espíritu. Entonces ha sido muy apasionante. Desde muy pequeño recuerdo que mi mamá me llevaba al Ave María a vivir la oración carismática, me llevaban a la casa de oración del Sinaín también a vivir la oración carismática. Y ahora que hago parte como tal de la Renovación Carismática, me he dado cuenta de que es una experiencia maravillosa dentro de la iglesia. Por eso cada año, alrededor de 2.000, 3.000 jóvenes, nos reunimos en alguna parte del país y vivimos un congreso de jóvenes, vivimos una experiencia de oración, un fin de semana lleno de la gracia del Señor, lleno de la efusión del Espíritu. Por eso hemos sido cautivados por el Señor, por eso mi vida ha sido tan marcada por esa presencia del Señor en mi vida. Y siempre he querido estar a sus pies, siempre he querido estar en el altar, sirviendo en el altar. Y le pido mucho al Señor que en el momento que Él me llame, esté yo en el altar, sirviéndole a Él, siendo consciente de mi pequeñez, siendo consciente de mi nada, ante la presencia tan grande de Dios en nuestras vidas. Por eso también invito a los jóvenes que tengan una experiencia con el Señor, que se acerquen a la parroquia. La iglesia está abierta a los jóvenes. Estamos en un tiempo en que la iglesia necesita que muchos jóvenes tengan un encuentro personal con el Señor, tengan un encuentro íntimo con el Señor. Por eso invitar a todos los jóvenes que escuchan este programa, que ven este programa, para que se acerquen a las parroquias, vayan a la pastoral juvenil, asistan a un grupo de oración, asistan a algún encuentro que les llene, que se dejen cautivar por el Señor. Por último, invitarles al grupo juvenil de nuestra parroquia Santa Ana. Todos los viernes a las 6 nos reunimos acá en la parroquia y vivimos un encuentro con la palabra, vivimos un encuentro también de divertirnos, porque somos jóvenes, también nos divertimos, también tenemos actividades, jugamos, nos reímos. No solamente es venir a rezar, no solamente es venir a sentarnos en una silla a escuchar y ya, no, vivimos ese momento de alegría, ese momento de conocer a los demás jóvenes, también momentos de oración, también momentos de misión. Dentro del grupo juvenil hay un espacio también de misión y en ese tiempo
En la parroquia estamos viviendo la parroquia en salida. Cada mes vamos a un sector de la parroquia. Entonces, como pastoral juvenil, también hacemos parte de esa parroquia en salida. Entonces, invitar a todos los jóvenes a que vengan los viernes, a que vengan a este encuentro personal con el Señor, con la pastoral juvenil de la parroquia, Generación J, así se llama nuestro grupo juvenil, Generación J, Generación Júbilo, Generación Jesús. Vivan ese momento, acérquense, enamórense del Señor, que no es perder el tiempo, es ganarlo todo. Muchas gracias por escuchar este programa con Jesús en mi hogar y sean siempre bienvenidos a la parroquia Santa Ana. Que Dios les bendiga.